Bien, continuamos hablando de coaching con caballos, sanación con caballos, con Nadine Bell. Es sorprendente, Nadine, lo que reportaba Rosanna de cómo pacientes de ella que siguen su consulta y han hecho las sesiones contigo y han evolucionado de una manera que ella dice increíble, de una manera espectacular. Sí, la verdad que es impresionante y más como uno no vive en República Dominicana, lamentablemente, pero ya espero poder estar ahí. Es una vez de vez en cuando, no es algo que tenés que venir constantemente a hacerlo, con un aprendizaje, porque a mí me gusta mucho esta palabra de aprender, porque uno aprende y una vez que aprendiste no te lo podés olvidar. Decías y hasta te emocionaste de que solo con ver los caballos tienes que respirar porque sientes, ¿qué es lo que sientes cuando ves un caballo? No, lo cuento y me emociono. Sí, Es amor incondicional. Los caballos nunca dejan de ser honestos, no les importa quién sos, no les importa si tenés plata, si sos lindo, si sos feo, no les importa nada, simplemente lo único que quieren es conectarse con uno. Y tienen esta generosidad de ayudar a la gente, nos ayudan a ser mejores personas, nos ayudan a conectarnos mejor. Las manadas tienen una forma de conectarse y de ser líderes, pero con un liderazgo tan perfecto que sería maravilloso poder aprender más de ellos. Y para mí es verlos y sentirme que para eso vine a la tierra, para estar con ellos y ayudar a la gente. Es lo único que me interesa. ¿has tenido experiencia de clientes que llegan y sin saber lo que está pasando se ponen a llorar al estar frente al caballo? Uf, un montón, un montón. Y ver caballos llorar también con las personas, ¿no? De repente ver Sí, un caballo lagrimear, sí. Y después los caballos tienen algo que es maravilloso, que es cuando hay alguien que está transitando un duelo, una situación de pérdida o de mucho dolor, los caballos se ponen en un formato que es enfrente a un árbol, o en el caso de un picadero, un palo, y hacen una forma triangular. Hay un caballo adelante y 3 caballos atrás. Eso significa duelo. Entonces muchas veces cuando empiezan las sesiones, si hay esa formación, siempre pregunto, ¿hay un duelo? ¿Has pasado algo de un duelo? Y en la cuarentena el duelo fue, sufre el caballo en algunos momentos. Si hay una sanación y la persona logra desprenderse de un dolor muy grande, ese dolor lo absorbe el caballo, puede darse la situación de que somatice eso, que luego devuelva o algo, ¿o no? no, 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 los caballos, a ver, yo les estoy hablando de mi experiencia, mis caballos siempre están sueltos acá en la Argentina, en el aire libre, no somatizan porque es algo que ellos hacen todo el tiempo. Lo único que nosotros hacemos es habilitamos que lo hagan, pero constantemente lo están haciendo. Hay algo que se llama constelaciones familiares, donde nosotros humanos constelamos con otros humanos. Y ahí sí podés sentirlo, pero el caballo no lo siente. Yo tengo caballos, lo vengo haciendo hace 14 años, no se me ha muerto un caballo, nunca lo vi más cansado. Es más, los que andan a caballo, los que los saltan, hacen cabalgatas y demás, tienen mucho más estrés que los míos. Ya finalmente, Nadine, quizás mucha gente, bueno, esto le ha hecho clic y dice, yo quiero una sesión, pero ¿tendré yo un tema para una sesión con caballos? Entonces, ¿en qué casos uno puede ir? ¿Nos puedes poner algunos ejemplos? Sé que me vas a decir en cualquier caso, pero por ejemplo, Mira, cuando tengas que tomar una decisión es muy bueno cuando te están pasando situaciones que se vuelven a reiterar en tu vida, que son esos patrones de conducta que uno piensa que ya los tiene y volvemos a lo mismo. Eh, Cuando tengo algún tipo de vínculo que no está siendo demasiado sano, también lo puedo hacer. Y cuando quiero sanar heridas del pasado también. Y algo nuevo que estamos haciendo, María Elena, que vamos a empezar a hacerlo ahora cuando apenas abran, que creo que, no sé, creo que en septiembre voy a estar por ahí, vamos a empezar a hacer coaching con caballos, con empresas y con empresarios. Vamos a trabajar el liderazgo del empresario, cómo se comunican los equipos de trabajo y, y la coherencia entre todo. La verdad que es realmente muy, muy interesante. Lo estamos haciendo acá en la Argentina y es un exitazo, es impresionante. qué bien.
Duelo, dijiste que sí, que se puede trabajar, duelo. Sí, Sí. duelo, podemos trabajar cualquier tipo de... En realidad, lo más simple en esto es que cuando tú entras al corral, cuando estás con los caballos, que esto puede ser, nunca te vas a subir arriba de caballos, solamente vas a estar con los caballos, vas a estar al lado de los caballos a la distancia que tú quieras estar. Si le tienes miedo, te puedes quedar al lado mío y no pasa absolutamente nada, porque los caballos te van a espejar. Y siempre el caballo te va a espejar algo que es como el tema que deberíamos trabajar. O puedes decir, bueno, yo quiero trabajar porque no tengo pareja y qué me pasa todas estas creencias que no tengo pareja, y tal vez sale algo vincular con tu mamá antes y te lo va a mostrar el caballo. Entonces primero vamos a trabajar el tema con mamá y después en una segunda opción podemos trabajar el tema de la pareja. Que la persona quiere trabajar una adicción a droga, Sí, alcohol, internet, tremendo. mujeres, sexo, lo puede hacer. Y si hay una Todo. persona que dice, yo no tengo un tema específico conscientemente, pero siente un vacío existencial, siente tristeza y eso, puede ir y tú y los caballos la ayudan a esa persona, ¿verdad? Ahí sale la información. El caballo es un gran radar y a ellos no se les pasa nada, así que te van a mostrar, pero te lo van a mostrar con mucho amor, con mucho cariño, con mucha dulzura. Y en las sesiones he aprendido a máximo poder, porque uno nunca lo hace totalmente, soy muy sincera en eso, a no juzgar. A mí me interesa mucho lo que te pasa, entonces voy a tratar siempre con el caballo y desde el caballo, no es tanta mi palabra, es si lo puedes hacer con el caballo, esto ya lo puedes hacer en tu vida. Entonces trabajamos mucho con muchísimo amor, con un respeto enorme a cada palabra que se dice, a cada acto que se hace y a cada conexión profunda que se hace con el caballo. Bien, gracias Nadine. Vamos a poner un punto y aparte esta conversación porque la vamos a retomar cerquita a tu regreso a la República Dominicana. Y así le avisamos a todo el mundo, Nadine viene al país, va a estar un buen tiempo, va a trabajar con empresarios, con personas, con familias y ya te vamos a ver personalmente. Muchísimas gracias por enseñarnos tanto y anhelamos volver al corral con tus hermanos y nuestros hermanos los caballos y contigo como facilitadora. Así que hasta pronto, Nadine. Muchas gracias. Ya no me dan, como dicen acá, las patas para llegar a República Dominicana y nada, estar con todos ustedes que son parte de mi corazón porque amo ese país. Gracias, muchas gracias. Gracias. Te esperamos pronto. Gracias.